A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Juan 1:18. Como introducción, veremos que la lección de esta semana narra la asombrosa historia de Jesús, el Hijo de Dios encarnado. No hay nadie como Él. Es el único porque conoce íntimamente al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús, en el Evangelio de Juan, habla extensamente acerca del Padre, pues su nombre estaba continuamente en sus labios y en su corazón. Él es el único que ha visto a Dios cara a cara. Los pecadores no pueden ver a Dios cara a cara y vivir. Ni aun Moisés, el gran legislador de Israel, se le permitió nunca contemplarlo. Éxodo 33:20. A no ser en visión, nadie ha visto a la persona divina. Isaías 6:1-5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta es una visión de Isaías que ve el trono de Dios con la presencia de Dios allí. Cristo vino para revelar al Padre, y prácticamente los que lo vieron a Él, vieron al Padre. La expresión seno del Padre como el lugar en que habita el Hijo de Dios es una expresión idiomática que indica la más íntima relación posible. El que conoce más al Padre es el mismo que vino del cielo para darlo a conocer a los hombres. La muerte de Cristo sería un paso importante en la revelación del Padre. Tanto las palabras como las obras de Jesús daban testimonio de su divinidad. Era Cristo quien había hablado por medio de Moisés y de los profetas. Ahora se aparecía en persona para confirmar las grandes verdades eternas reveladas a esos santos hombres de la antigüedad y para restaurarlas a su lustre original. Son las manchas, sin las manchas de la tradición humana. Vino para revelar al Padre en su verdadero carácter, para convencer a los hombres de que practicaran justicia y misericordia y se humillaran ante Dios. Aquel que habló en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora hablaba a los hombres por medio de su propio Hijo. La lección de esta semana divide al Evangelio de Juan en 4 secciones principales. Primera, el prólogo, que va de Juan 1:1-18. Segundo, las señales, Juan 1:19-12:50. Tercero, la gloria, Juan capítulo 13, versículo 1 al capítulo 20, versículo 31. Y cuarto, el epílogo, Juan capítulo 21, versículo 1 al
capítulo 25. Perdón, Juan capítulo 21, versículo 1 al versículo 25. Hasta ahora hemos estudiado mayormente el prólogo y las señales de la divinidad de Cristo a través de sus milagros, diálogos y enseñanzas. Ahora veremos la sección de la gloria y los famosos Yo soy de Jesús, que forman un puente entre las señales y la gloria. Son 7 afirmaciones. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. El primer punto que vamos a considerar es les he dado ejemplo. Juan 13, 1 al 20. El discurso de despedida, que incluye los capítulos 13 al 17 de Juan, se inicia en relación con la cena pascual, el jueves de noche de la semana de la Pasión. Hasta este momento Jesús había declarado que su hora no había llegado todavía, pero ahora había llegado la hora de la crisis. Esa noche sería entregado a traición en mano de sus enemigos, y antes que pasara el día judío que empezaba con la puesta del sol, Jesús descansaría en la tumba de José. Jesús había venido de Dios, había sido enviado a este mundo, pero no debía permanecer en este mundo. Después de completar su obra en esta tierra, volvería a su Padre. Sin embargo, amaría a los suyos, es decir, los discípulos, hasta el fin o hasta el extremo. Jesús no se limitó a impartir sabiduría e instrucción, también ilustró sus verdades mediante lecciones prácticas que sirvieran para arraigar sus enseñanzas en el corazón. Cristo no esperó que sus discípulos se ofrecieran para lavarse mutuamente los pies. No los sermoneó acerca de la humildad y el servicio. Tampoco esperó que un sirviente fuera llamado para realizar la humilde tarea. Por el contrario, Jesús mismo se adelantó para ser ese siervo, para mostrar a sus seguidores un ejemplo de cómo debían relacionarse unos con otros. Sus palabras dejaron claro el significado que quería dar al servicio del lavamiento de los pies. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Ejemplo os he dado, para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Juan 13, 14 y 15. En la época de Cristo, la cabeza representaba la parte más digna del cuerpo, los pies la menos digna. Lavar los pies del amo era uno de los deberes de un esclavo extranjero, pero no se esperaba que lo cumpliera un esclavo judío. Sin embargo, era un servicio que debiera prestar la esposa al esposo y los hijos a su padre. Se consideraba, pues, como un acto servil, al punto que en la ocasión de la Santa Cena, como no estaba presente ningún siervo, ninguno de los discípulos estuvo dispuesto a hacerlo. Así, Cristo, al inclinar su noble cabeza
para lavar los sucios pies de sus seguidores, ilustró gráficamente su voluntad de hacer todo lo posible para ayudarlos en su peor momento. A Judas le molestaba que Cristo, de quien se esperaba que se convirtiera en rey de Israel, se rebajara hasta tal punto. Pedro, en cambio, se sintió avergonzado al ver a su maestro asumiendo el papel de un siervo, manso y humilde. Por eso rechazó inicialmente el ofrecimiento de Cristo, sintiéndose totalmente indigno. Pero cuando Jesús le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Juan 13:8. Pedro respondió en el acto afirmativamente, Señor, no solo mis pies, sino aún las manos y la cabeza. En el versículo 12, Jesús, después de haberles lavado los pies a todos, tomó su manto que se había quitado para mayor comodidad, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Ya habían sido impresionados con una parte del significado del acto. El ejemplo del servicio abnegado de Jesús había humillado el orgullo de ellos, pero el pleno significado espiritual del servicio todavía había de serles revelado. Me llamáis maestro y señor. La palabra didascalos en griego era equivalente a maestro, el que enseña, y curios era señor, un título común que expresaba respeto y en su sentido más pleno se refería a la deidad de Jesús. Jesús aquí les dice que aunque él había realizado esa tarea servil, todavía era maestro y señor. El servicio no había disminuido su dignidad. Por tanto, ustedes deben imitarme. Tienen el deber de hacerlo. El servicio que Cristo demandaba no se limitaba solamente a lavar los pies de otros, sino era un ministerio de amor que se olvida del yo y coloca los intereses y las conveniencias propias después del bien de los otros. Además, no solo dio un ejemplo de servicio, estaba instituyendo un rito que debía ser observado por sus seguidores hasta el fin del tiempo y que tiene un significado triple. Primero, simboliza la limpieza del pecado. Segundo, significa una renovada consagración al servicio, no importando cuán humilde sea ese servicio. Y tercero, simboliza el espíritu de compañerismo cristiano. Segundo punto, ciertamente volveré. Juan 14, 1 al 3. Esta declaración de Jesús comienza con la oración. No se turbe vuestro corazón. Juan 14, 1. ¿Por qué estaba turbado? Es decir, perturbado, inquietado, confundido el corazón de los discípulos. Esto sucedía porque su maestro había declarado anteriormente en Juan 13:33 lo siguiente: Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir.
Esto dijo aún en el aposento alto, antes de que fueran al monte de los olivos. Judas ya había abandonado el aposento alto y Jesús estaba solo con los 11. Los discípulos no podían regocijarse cuando oyeron que Jesús se iría y no estaría más con ellos. El temor se apoderó de todos. Su Maestro y Señor les era más querido que la vida. A Él habían pedido ayuda en todas sus dificultades, consuelo en sus tristezas y frustraciones. Ahora estaba por abandonarlos y oscuros presentimientos les llenaban el corazón. Por ello les dijo la conocida respuesta: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Desvió así sus pensamientos del exilio terrenal al hogar celestial. Y si me fuere y os preparare lugar, volveré a vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El objetivo de la partida de Cristo era lo opuesto a lo que temían los discípulos, una separación final. Era para, ter- para prepararles un lugar para que estuvieran siempre consigo. Tomás, siempre acosado por las dudas, dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? No hay muchos caminos al cielo. Nadie puede escoger su propio camino. Juan 14:13 dice: si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. En griego se expresa esta promesa no en un tiempo verbal futuro, sino en presente, el llamado presente futurista, que hace resaltar la certidumbre del suceso. Se indica así que el acontecimiento es tan seguro como si ya se estuviera realizando. O sea, les aseguro que volveré, o ciertamente volveré. Vivimos en un mundo muy agitado e inestable. Pero el consejo: no se turbe vuestro corazón, está anclado en la segura promesa de Jesús y en la veracidad de su Padre. Cristo no quiere que estemos atribulados en un mundo turbulento, porque su venida es tan segura que influye en nuestra vida presente al punto de que su reino de gloria se entrelaza con su reino de gracia, dándonos un anticipo del cielo. El tercer punto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 5 y 6. Existe una interesante progresión en la forma en que Jesús se describe a sí mismo como el camino, la verdad y la vida en Juan 14, 6. Jesús es el camino. A medida que caminamos, aprendemos de Él la verdad, que finalmente nos conduce a la vida abundante en este mundo y a la vida eterna en el venidero. Cristo es el único camino que conduce al Padre.
va de esta tierra con la cual se conecta por su humanidad y llega al cielo, al cual alcanza por su divinidad. Él es la escalera que conecta la tierra con el cielo. Por su encarnación y su muerte, ha abierto un camino nuevo y vivo para nosotros. No hay ningún otro medio de salvación. Hechos 4:12, Primera de Timoteo 2:5. Algunos podrían objetar esta afirmación diciendo que Jesús es demasiado excluyente, especialmente para la sociedad actual en la cual la inclusividad es la norma social. Pero no todos los caminos conducen a Dios. Jesús es el único porque solo Él es justo y puede quitar nuestros pecados. Él es el único que puede sustituir nuestra muerte por la vida eterna, el único que puede darnos justicia y vida, pues Él posee ambas. Yo soy la verdad, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 1:14. Aquí la verdad se refiere al amor de Dios, el Padre, por los pecadores, tal como se reveló en el plan de salvación y en el Salvador encarnado. Fueron estos atributos de Dios los que especialmente Cristo vino a revelar. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En su significado básico, verdad es lo que corresponde con la realidad, lo que es verdadero en las cosas que atañen a Dios y a los deberes del hombre. Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. La verdad en el Evangelio de Juan está relacionada con Jesús, quien es la palabra o logos, y con la luz en contraste con las tinieblas. La verdad no es un concepto o una construcción teórica, es una persona. Jesús es la verdad encarnada y personificada. En un mundo cambiante de corrupción y engaño, Jesús sigue siendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No hay variación en Él ni en lo que Él dice. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Jesús siempre dijo la verdad y Él disipa las tinieblas de la falsedad y la confusión y hace posible que veamos todo desde la perspectiva correcta. En una sociedad permisiva y pluralista, la verdad es un blanco móvil porque parece seguir cambiando y evolucionando continuamente. Lo que es verdad hoy no lo será necesariamente mañana, pero Jesús contrarresta esa falacia cuando declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y el cuarto punto, finalmente, las escrituras y la verdad. Juan 5:39 y 40. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia da testimonio de la verdad.
La escritura es un todo coherente y cohesivo, pues ambos testamentos tienen el mismo autor, el Espíritu Santo. Esta misma verdad se aplica al testimonio de Jesús en sus días. Los líderes religiosos afirmaban creer firmemente en Moisés, pero no creían en su testimonio acerca de Jesús. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, dijo Jesús en Juan 5:46. Muchos líderes afirmaban creer en el Antiguo Testamento, sin embargo pensaban que un mero asentimiento intelectual a él les garantizaba la vida eterna. Varios líderes judíos tenían una mirada tan estrecha acerca de las Escrituras que las alejaron del corazón de ellos del propio Jesús. Parecían ignorar el cumplimiento de los anuncios hechos por los profetas del Antiguo Testamento y las profecías tocantes a la esperanza de Israel y del mundo. Juan 5:39. Es verdaderamente asombroso que rechazaran al Señor de su única esperanza y de la vida mientras procuraban la salvación. No parecían comprender que sin Jesús solo existe la muerte y que la vida solo es posible a través de él. En conclusión, vamos a tratar de responder una pregunta que se plantea en contraste con las escrituras y la verdad. Y es, ¿qué es lo que no responde la ciencia? Una de las limitaciones más obvias de la ciencia naturalista es que deja muchas cosas sin explicar, muchas áreas que son parte de la realidad. Basta mencionar conceptos tales como el significado de la realidad, la moralidad, el bien y el mal, la libertad de elección, la conciencia, la lealtad o el amor abnegado para darnos cuenta de que hay un campo inmenso más allá de las explicaciones sencillas de causa y efecto que nos da la ciencia naturalista. ¿La ciencia es moral? Desde una perspectiva de la ciencia puramente naturalista, las respuestas al origen de la rectitud moral son pocas y poco convincentes. La ciencia solo da una visión parcial de la realidad. La ciencia nos dice mucho acerca de cómo son las cosas, pero nada de por qué son así. Si le pides a la ciencia que haga una bomba atómica, te dirá cómo hacerla. Si le pides a la ciencia que te diga si realmente debes hacer una bomba atómica, permanecerá en silencio. En el proceso científico suele haber emocionalismo y aún hasta engaño en las interpretaciones científicas. La ciencia es una actividad humana y está sujeta a las mismas vicisitudes que las demás empresas humanas.